Maestra, buenas noches. Eh, Hoy día vamos a exponer mi grupo y yo el tema que nos ha tocado. El tema que nos ha tocado es sobre el Poder Judicial. Vamos a explicar un poco lo que es el Poder Judicial y también sus órganos jurisdiccionales que tiene el Poder Judicial. ¿Ok? Eh, Primero, vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial, al igual que el Poder Ejecutivo y Legislativo, es un poder autónomo e independiente. Está dotado de autonomía financiera, funcional y administrativa. Una de las funciones principales del Poder Judicial es administrar justicia en nombre del pueblo. El Poder Judicial administra justicia en nombre de la nación, en nombre del pueblo. Está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Administrar justicia en nombre de la nación tiene tres implicancias. Una de ellas es la imparcialidad e independencia. Los jueces actúan sin presiones externas, ¿ok? Es lo que es la imparcialidad. E independencia. Los jueces, al no tener presiones externas, tienen que actuar con imparcialidad. El otro punto es la pasividad y legalidad. El Poder Judicial siempre va a administrar justicia en un caso siempre que las partes lo soliciten. No puede administrar justicia por su propio, así por decirlo, no puede actuar de oficio. ¿Ok? La legalidad es cuando el Poder Judicial está obligado a actuar conforme a lo que es la Constitución y las leyes. Es un intérprete íntegro de la Constitución y las leyes. Siempre el siguiente punto es la protección de los derechos fundamentales. El juez garantiza el respeto a los derechos fundamentales del ser humano. El siguiente punto es la autonomía e independencia. La autonomía que implica el Poder Judicial, el primero es lo político. El Poder Judicial no está sometido a decisiones del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Administrativo. Organiza sus estructuras y el personal. En lo económico, siempre está con el presupuesto o su presupuesto sin interferencias indebidas. En lo disciplinario, el Poder Judicial tiene normas internas con las que disciplina al personal que trabaja dentro del Poder Judicial. Esto también está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice: el Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico y disciplinario. Es independiente en lo jurisdiccional. Ninguna autoridad ni persona puede abocarse al ejercicio de funciones propias de la jurisdicción ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Es la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo número 3. La función número 3 es resolver conflictos jurídicos. El Poder Judicial administra justicia tanto de personas naturales, de personas jurídicas y estas con el Estado. Esto también está escrito claramente en lo que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 4, que dice: corresponde al Poder Judicial la potestad de administrar justicia resolviendo los conflictos de interés y la incertidumbre jurídica, con sujeción a la Constitución y a las leyes. Otra de las funciones del Poder Judicial es crear y suprimir órganos jurisdiccionales.
El Poder Judicial tiene un Consejo Ejecutivo. Mediante el Consejo Ejecutivo suprime o crea órganos jurisdiccionales. ¿Qué implica? Implica que mediante el Consejo Ejecutivo el, el Poder Judicial puede crear nuevos juzgados o salas superiores. Disculpe. Eso depende de la necesidad poblacional que puede haber en una zona del Perú. El otro punto es establecer salas descentralizadas. El Poder Judicial, mediante el Consejo Ejecutivo, puede crear salas descentralizadas para un acceso fácil en zonas alejadas del Perú. Lo otro es suprimir órganos. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puede suprimir órganos cuando éste ha perdido la razón de ser. O sea, ya no funciona como debería de ser. Ya no está cumpliendo las funciones amenamente. Esto está escrito también en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 75, que dice: corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear y suprimir distritos judiciales, salas de cortes superiores y juzgados, así como crear salas superiores descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de estos. Para ejecutar estas funciones, siempre debe tomar en cuenta la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra de las funciones del Poder Judicial es supervisar y controlar la gestión administrativa. Es una función administrativa, tiene la responsabilidad de velar, de ver, de supervisar cómo es que están funcionando su Consejo Ejecutivo y sus órganos jurisdiccionales. ¿Para qué? Para que el sistema judicial tenga eficiencia, transparencia y accesibilidad. Esto también está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 81, que dice: el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de dirección de la administración del Consejo del Poder Judicial. Formula, aprueba, ejecuta, supervisa y evalúa el plan anual operativo, el presupuesto institucional, los proyectos de inversión pública y las acciones que promuevan el fortalecimiento institucional. Otra de las funciones del Poder Judicial es velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial. Es una función no tan visible del Poder Judicial, pero es algo fundamental. ¿Por qué? Porque esto garantiza que los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial estén acatando y respetando lo que dice la Constitución y las leyes. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial deben asegurar que estén dentro del marco legal, racional y respetando a la Constitución, sin pasarse por alto lo que son los derechos fundamentales del ser humano. Esto también está escrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 106, que dice: la Corte Suprema resuelve en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno del Poder Judicial, cuando se afecten derechos o garantías establecidas por la Constitución o la ley. Bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora voy a dar pase a mis compañeros para que expliquen lo que son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, como vendría siendo la Corte Suprema, las Cortes Superiores, los jueces mixtos. Bueno, profesor, a mí me tocó la parte de la Corte Suprema. Como mis compañeros ya deben haber comentado,
El Poder Judicial tiene una estructura en la cual podemos acceder a una múltiples instancias, las cuales se encuentran de manera jerárquica. Es así como la Corte Suprema es el máximo órgano del Poder Judicial y también es la última instancia a la cual uno puede recurrir como ciudadano. Esta se encuentra en la ciudad de Lima y, y sus decisiones tienen que ser acatadas por todo el país, lo que nos dice que su jurisdicción es a nivel nacional. Bien, la Corte Suprema está conformada por tres salas principales, las cuales son la Sala Civil Suprema, la Sala Penal Suprema y la Sala Constitucional y Social Suprema. Aparte de esas tres salas principales, se pueden aperturar otras salas transitorias, siempre y cuando haya una necesidad por la carga procesal, lo cual es comúnmente lo que sucede y por eso se aperturan estas otras salas. Cada sala está compuesta por 5 jueces supremos, o también denominados vocales, los cuales de ellos uno ejerce como presidente de la sala. Estos vocales son los que deciden quién es el presidente de la Corte Suprema, que no es solo el presidente, sino que también es la máxima autoridad en el Poder Judicial. Ahora, el presidente tiene un periodo por 2 años y como al presidente le eligen los vocales, a los vocales son elegidos por la Junta Nacional de Justicia, pero esto es mediante un concurso en donde se evalúan sus méritos. Pasando a las funciones principales de la Corte Suprema, tenemos la revisión de recursos de casación y de nulidad, lo que significa que la Corte Suprema va a revisar las decisiones tomadas por las Cortes Superiores y efectivamente corroborar que las decisiones estén fundamentadas en el derecho. Otra de las funciones es la de uniformizar la jurisprudencia, es decir, que va a establecer unos parámetros de decisión en cuales los casos que son similares entre ellos tienen que ser resueltos de una manera similar también. Esto para que la administración de justicia siga una línea coherente y que la justicia no sea algo espontáneo o que no siga una línea firme. Otra de las funciones que tiene es que la Corte Suprema está encargada de los procesos que se siguen en contra de los altos funcionarios del Perú, específicamente cuando se cometen delitos mediante que utilizan a su función, a sus funciones otorgadas por el Estado y se ayudan de estas para cometer ciertos delitos. Bueno, es así como tenemos que la Corte Suprema es muy importante para poder tener un- una base legal y un órgano que administra justicia que sea coherente y que la justicia esté fundamentada realmente por el derecho. Muchas gracias. Bien, ahora pasemos a hablar de la Corte Superior de Justicia del Perú. La Corte Superior de Justicia es uno de los órganos más importantes del Poder Judicial. Su función principal es revisar las decisiones emitidas por los juzgados de primera instancia, actuando como tribunal, actuando como tribunal de apelación. Perdón. Actúa también en segunda y en algunos casos en primera instancia. Ahora, ¿qué es en sí la Corte Superior de Justicia? Es el órgano que se encuentra por encima de los juzgados especializados y mixtos y es nombrada también como la segunda instancia, puesto que, como se mencionó anteriormente, en primera tenemos a la Corte Suprema. Su responsabilidad es garantizar el cumplimiento de los debidos procesos y la correcta aplicación de la ley. Su existencia refuerza la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Ahora, pasemos a hablar de la estructura orgánica. La Corte Superior de Justicia está organizada de la siguiente manera. Tenemos a 4. La presidencia de la Corte, que se encarga de la representación y la administración.
la Sala Plena, que está conformada por todos los jueces superiores titulares del Distrito Judicial, el Consejo Ejecutivo Distrital, que es órgano de gestión y administración interna, y la ODECMA, acrónimo, que significa Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, que se encarga de vigilar la conducta de los jueces y auxiliares. Por consiguiente, tenemos las funciones de la Corte Superior de Justicia. Tenemos 4 entre las principales. La primera es resolver recursos de apelación y otros establecidos por la ley, uniformizar criterios judiciales en su jurisdicción, supervisar el correcto funcionamiento de los juzgados del distrito y, por último, promover mejoras en el sistema de justicia. ¿Listo? Ahora lo que quiero hablar es sobre el representante actual de nuestro departamento. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa es el doctor Nicolás Izcarra Pongo, para el periodo 2025-2026. Su gestión está orientada a la modernización del sistema de justicia y a la lucha contra la corrupción interna. Quiero aclarar acá 2 puntos, que es jurisprudencias relevantes y posiciones doctrinarias. En cuanto a las posiciones doctrinarias, la doctrina jurídica ha reflexionado acerca del papel de las Cortes Superiores. Aquí tenemos a 3 personajes. El primero, que es Luis Díez Picasso, sostiene que las Cortes Superiores no solo deben revisar las decisiones, sino también garantizar la coherencia en el sistema jurídico. Carlos Ramos Núñez afirma que cumple una función pedagógica para orientar a los jueces inferiores. Y Domingo García Belaúnde destaca que la independencia judicial en las Cortes Superiores es esencial para preservar el equilibrio de los poderes y la democracia. Y en cuanto a las jurisprudencias relevantes, algunos precedentes judiciales refuerzan el rol de las Cortes Superiores. Tenemos a 2, la casación número 2195, hecha en 2017 en Lima, en la Sala Civil Suprema, que dice que las Cortes Superiores no solo están llamadas a resolver, sino a uniformizar criterios para garantizar la seguridad jurídica. Y el Tribunal Constitucional, en el expediente número 6 del 2003, que reconoce la autonomía funcional y administrativa de las Cortes Superiores, reafirmando su rol clave en el equilibrio institucional. Bien, teniendo todo esto en cuenta, puedo llegar a la conclusión de que la Corte Superior de Justicia cumple un papel clave en el Poder Judicial del Perú, pues su función no solo está orientada a resolver apelaciones, sino que contribuye a la formación de criterios jurídicos estables y al correcto funcionamiento o al fortalecimiento, del Estado de Derecho. Pues con la Corte Superior de cada departamento, lo que se busca es renovar el compromiso de la justicia con una justicia independiente, eficiente y transparente. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre una parte fundamental para el sistema judicial peruano, que son los juzgados de paz letrados. Estos juzgados desarrollan un papel crucial importante en la administración de justicia, acercándola a la ciudadanía y resolviendo gran variedad de conflictos menores. ¿Qué son los juzgados de paz letrados? Son instituciones judiciales que están distribuidas en distritos específicos. Están a cargo de abogados que tienen como un mínimo de experiencia laboral de 3 años, lo que nos garantiza y le da más valor a su desenvolvimiento profesional ante un caso. Estos juzgados se encargan de resolver problemas judiciales de menor complejidad en áreas como derechos de familia, herencias, pensiones alimenticias y faltas. Estructura y funciones claves. Los juzgados de paz letrados se organizan por niveles, dependiendo la jurisdicción y complejidad del caso que están atendiendo. Algunas de sus funciones claves son la resolución de conflictos civiles y penales,
atienden casos de menor complejidad, como la disputa de propiedades, herencias, incumplimiento de contratos y faltas. Determinación de pensiones alimentarias. Estos van a evaluar las necesidades y la situación económica en la que se encuentra la persona beneficiada de estas pensiones. De la misma manera van a evaluar la situación y la capacidad de la persona que está obligada a rendir estas pensiones, llegando así a una determinación justa de pensiones. Valoración de pruebas. Estos van a analizar objetivamente las pruebas que están siendo presentadas durante los juicios, en plazos establecidos, ¿no? Otra, función mediadora. Estos van a actuar como conciliadores, buscando acuerdo mutuo entre ambas partes, ¿no? Para así evitarnos juicios más largos y costosos. Por último, dirección e impulso de los procesos judiciales. Estos se van a asegurar de que los procesos judiciales se estén dando de manera eficiente, haciéndose respetar los derechos de todas las personas involucradas, obviamente dentro de los plazos establecidos. Otro de los puntos fundamentales es el acceso a la justicia. Una de las mayores fortalezas de los juzgados de paz letrados son el acceso rápido a la justicia, más que todo en zonas rurales, ¿no? En zonas alejadas de la ciudad. Y esto es importante en un país como el nuestro, que por nuestra diversidad geográfica sabemos que encontramos comunidades muy alejadas por la sierra. Entonces ahí es un punto clave, ¿no? Donde existen los juzgados de paz letrados, que ayudan más que todo a la conciliación de problemas que se da dentro de esa comunidad. Actúan como conciliadores, mediadores, para que estos casos se resuelvan de manera rápida y no se extiendan, para llegar hasta que, un ejemplo, ¿no? Las personas de esa comunidad tienen un conflicto por propiedades de terreno en sus chacras. Entonces, estos juzgados de paz letrados se van a encargar de la resolución de esos problemas para no llegar a un extremo, ¿no? Para que tengan que acceder a un juzgado ordinario. Y llegamos a la conclusión de que los juzgados de paz letrados son una pieza clave fundamental para un sistema judicial más accesible y justo en el Perú. Su labor contribuye a la descongestión de casos que tiene un juzgado ordinario, ¿no? Y a la resolución pacífica de conflictos. A pesar de que estos abordan por desafíos, pero es necesario, es vital abordar estos desafíos para que así su funcionamiento sea cada vez mejor. Y no hay que discutirlo, son fundamentales en nuestro país. Les paso con mi siguiente compañero. Hoy les hablaré de la justicia de paz. El primer nivel de poder judicial en las zonas rurales. Estos jueces sin título de abogado resuelven conflictos locales mediante la conciliación, en su defecto con sentencias según su leal saber entender. Veremos su definición, marco legal, elección, competencias, ventajas y los retos que enfrentan para garantizar el acceso a la justicia. La justicia de paz, lo que hoy les voy a hablar, estos últimos nacieron en la década de 1820 para acercar la justicia a pueblos alejados. Su función principal es la conciliación. Si las partes no llegan a un acuerdo, emiten una sentencia motivada según su leal saber entender. Tienen conflictos civiles con menor cuantía y faltas penales leves, adaptando el lenguaje al contexto local. Su manera de convocatoria lo hace la corte y el alcalde. Convocan elecciones 2 meses antes de que acabe el mandato. Los requisitos de ser peruano, mayor de 25 años, recibir al menos 3 años en la jurisdicción, tener buena conducta y saber leer y escribir. Las modalidades son ordinarias, cuando vence el mandato, complementarias, es la vacancia y la renuncia. La comunidad vota en asamblea comunal y eso hace que promueve la participación directa. El mandato dura 4 años y los jueces pueden ser elegidos. Este procedimiento busca legitimidad y arraigo local. Tiene funciones y ventajas que principalmente son conciliadores. Los conciliadores son que median conflictos vecinales, por ejemplo, disputas por terrenos o por ruidos, proponiendo soluciones equitativas sin implementar un acuerdo. Y también son jurisdiccionales. Es que cuando no hay conciliación,
dictan sentencias con carácter vinculante para asuntos civiles, alimentos, desalojo, interdictos y faltas penales menores como multas o trabajos comunitarios. Ventajas es que no cobran honorarios, solo gastos de movilización si deben salir de su despacho. Dominan la lengua y las costumbres locales, como el quechua, la aymara, y eso hace que la gente se sienta en confianza, la población en general. Representan casi un tercio de todos los juzgados de paz en el país, reduciendo la carga de los juzgados letrados, acercándose a la justicia ciudadana. Al ser elegidos en asamblea, su designación refuerza la democracia local y promueve la corresponsabilidad en la paz social. Sus desafíos y limitaciones tienen capacitación insuficiente, lamentablemente, no los capacitan bien, no reciben una formación continua. Y también hay poco apoyo logístico y carecen de presupuesto, no hay cómo movilizarse y carecen de un montón de herramientas digitales. Y también la supervisión es de que la Corte Superior supervisa toda instancia y eso hace que se retrase toda la revisión de los casos, los expedientes. Y para mejorar, se proponen alianzas con la DEMUNA, que son registros patrimoniales digitales y programas de formación permanente. En resumen, la justicia de paz es esencial para la paz social en el Perú. Combina acceso gratuito, cercanía cultural y rapidez, pero también requiere inversión en capacitación, supervisión en tecnología. Fortalecerla significa garantizar a todos los peruanos, sin importar dónde vivan, un acceso real y digno a la justicia.